Hace poco, su servidor aquí presente, Rey de los Dragones, acabó al fin de ver Yu-Gi-Oh! Sevens, y solo puedo decir una cosa: tremenda obra de arte infravalorada, y esta vez totalmente en serio. Sevens está bastante piola y tremendo pedazo de anime que es. Lo cual, tras acabar de verla, me motivó a retomar un video que había mandado al diablo hace bastante tiempo. Uno donde hablaba de Yu-Gi-Oh! Pero más específicamente la que el fandom denominamos como la temporada 0. Pero en su momento no me agradó el guión y lo deseché, solamente por no decir que el guión era físico y se mojó a la fregada. Pero ahora que lo estoy reestructurando, cual Yuma reestructurando la maldita fuerza varian limitada, no puedo superar esa escena, creo que ahora sí puedo hacer mejor el video tal y como quería hacerlo desde un principio. Por lo que sin más relleno innecesario, vamos poniendo la intro, caballeros. Primero que todo, su cosa favorita en el mundo, el contexto. Yu-Gi-Oh! Es, como espero que ya deban de saber, el manga más importante creado por el maestro Kazuki Takahashi, en paz descanse, siendo en sus inicios un manga donde aparecen varios tipos de juegos, los cuales el protagonista, Yugi Muto, o mejor dicho, su alter ego Yami Yugi, utilizaba para torturar a sus agresores de él o de sus amigos, utilizando los juegos de las sombras, mejor conocidos acá como los Yami no Game, algunos siendo en realidad, o sea, sí, juegos, pero no juegos tipo póker o algo por el estilo, sino juegos que se aventaba el Yugi así en caliente, que básicamente eran como castigos, o si lo quieren ver de otra manera, eran como los de Sou. Pero este manga poco a poco se acabó volviendo más popular, no por sus juegos en general, sino más bien por un juego en específico, el Duelo de Monstruos, que poco a poco se fue adueñando de este manga. Pero justamente antes de eso, e incluso antes de que Konami tuviera los derechos de la franquicia y el anime fuera hecho por Gallop Co., tuvo una primera adaptación al anime hecha por los mismos buenos que hicieron Dragon Ball, Toei Animation, y se tomó sus respectivas libertades en ciertos aspectos, tales como añadir a un personaje extra al grupo de amigos de Yugi, alargar la duración de ciertos capítulos, cosa que era súper necesaria ya que Yugi acababa a veces muy rápido en sus enemigos. Zark, si te fijas lo que dices... Sí, créeme que me di cuenta en cuanto lo dije en voz alta. Eliminaba a sus enemigos a veces muy rápido, así que no hay tanto problema con eso de alargarlos. Y el cambio más significativo, que aún a día de hoy es motivo de burlas entre la comunidad de Yu-Gi-Oh! ¡El Kaiba Peliverde! ¿En qué diablos estaba pensando Toei? Igualmente esto lo acabaron corrigiendo cuando hicieron la película diagonal especial de la leyenda del dragón negro de ojos rojos, la única vez en todo el Yugiverso que el ojos rojos fue relevante, pero eso es un tema aparte la verdad, y de eso hablaremos después en otro video. Inclusive llegaban a crear sus propios capítulos totalmente originales, los cuales muchos sí estaban guardados la verdad, como ese del tipo de los relojes que me encanta principalmente por el juego. ¡Mua! Chulada. Esta primera adaptación abarca desde el mero inicio del manga hasta el arco de Bakura, aunque siendo honestos, viendo el opening y los capítulos originales que se aventaba el anime, se nota que tenían pensado que esto siguiera al menos hasta el reino de duelistas, pero supongo que el cambio de quien tenía los derechos acabó afectando esa decisión, ¿no? La historia comienza con Yugi Muto, un joven de preparatoria, al cual le gustan mucho los juegos, pero no tiene prácticamente amigos ya que es muy tímido. Es por eso que Katsuya Yonouchi, al que ustedes de seguro conocerán mejor como Joey Wheeler,
lo bulea diciéndole que no es hombre y que es muy cobarde. O sea, eso último es cierto, pero X. Pero este es corrido del lugar por Anzu Masaki, la única amiga de Yugi, a la que también posiblemente conozcan como Thea Garner. Aunque al irse, Yonouchi se acabó robando una de las piezas del rompecabezas del milenio que estaba armando Yugi, el cual este mismo cree que esa madre le concederá un deseo al primero que logre armarlo. Pasan cosas de la trama que simplemente no quiero resumir, y un bully aún más grande se acaba madreando a Yonouchi y a Hiroto Honda, al cual puede que ustedes lo conozcan o no como Tristan Taylor. Pero bueno, es que la verdad hasta el chile yo me olvidaba que existía. Simplemente mientras estaba viendo el anime decía, oh, es cierto que Tristan existe. Así que no los culpo si no saben ni quién es. Pero en fin, este bully grandote, el weón este básicamente, Tetsu Ushio, es el villano principal del capítulo 1 de tanto el anime como el manga. Pero como dato curioso, este men sale en prácticamente todos los Yu-Gi-Oh! Al menos hasta Brains, luego donde pude ver. Pero de alguna u otra forma siempre sale, tiene presencia y cameos. ¿Por qué? La neta jamás lo he entendido, supongo que es un homenaje porque fue el villano del capítulo 1, aunque su papel más memorable fue en Yu-Gi-Oh 5DS, porque justamente esa versión del personaje llegó incluso a Duel Links. El punto está en que Don Inmortal le dice a Yugi que se los madreó a cambio de una paga, y Yugi, aparte de decirle que pues no le va a pagar porque es un montón de dinero, también le dice que no entiende por qué se madreó a sus amigos entre comillas. Lo cual de hecho confunde bastante a Yonouchi. Pero en fin, como Yugi no le paga, al poco rato este se lo acaba madreando y Yonouchi y Honda van a defenderlo. Que es ahí justamente donde también Yonouchi le devuelve la pieza del rompecabezas faltante a Yugi y aparece el weón más sádico y cruel de aquí. Bueno, en el manga lo era aún más. Yami Yugi, mejor conocido como el otro Yugi, y así le voy a estar diciendo de vez en cuando porque así le dicen aquí. Este, tras su épica aparición, desafía a Ushio a un juego, donde al Ushio hacer trampa es descalificado, y al ser un juego de las sombras, lo manda a ser devorado por un gusano gigante, aunque en el manga simplemente lo deja con un traumatismo severo de por vida, y desde aquí se notan bastante las diferencias con lo que acabaría siendo Duel Monsters. Y tras esa primera aventura, pues realmente no hay una trama fija, si les soy honesto, al igual que en el manga. Y si bien claro que hay algo de linealidad de vez en cuando, esta no llega de forma definitiva, sino hasta la introducción del personaje de Seto Kaiba, un weón X de seguro, el cual resulta ser un coleccionista de cartones, tremendo espantaviejas, de un juego que se supone es popular allá en Japón, pero para nosotros de seguro debería ser X, ya que el juego es ni más ni menos que el Duelo de Monstruos. Este simplemente un día spawnea en la escuela de Yugi y este mismo lo invita a su casa ya que Kaiba mencionó que le gustan los juegos. Ahí mismo es donde el abuelo de Yugi les muestra a todos su dragón blanco de ojos azules, una carta tan rara que solo hay 4 en todo el mundo. Por lo que Kaiba le ofrece al viejo un montonal de cartas más por su dragón blanco de ojos azules, pero el anciano se niega ya que la carta en sí no la tiene porque sea rara, sino porque tiene un valor sentimental al ser un regalo de su amigo. Aunque si fuera yo, al ver toda la basura que Kaiba le quiso entregar por esa carta tan rara, no solo me hubiera negado, sino que le hubiera metido una bofetada. Por lo que Kaiba enojado se larga, y al día siguiente logra convencer a Yugi de llevar el ojo azules a la escuela, en donde lo intercambia por uno falso, cosa que para mí es un crimen de guerra si me lo preguntan. Es más, ahorita mismo se vuelve crimen de guerra en Sartoria, pero justamente Yonouchi y Honda se percatan de eso y lo van a encarar, por lo que Kaiba manda a sus matones contra ellos, y es entonces cuando llega Yugi. Evidentemente también Kaiba manda a sus matones contra Yugi, pero tras cambiar al otro Yugi, se carga a los matones y juega contra Kaiba un duelo de monstruos. Un duelo de monstruos con unas reglas súper sacadas del fundillo, la verdad. Tan sacadas del fundillo que al final empatan y Kaiba se da a la fuga. Y aquí mismo es donde ocurre el primer cambio importante con el manga. En el manga, el duelo de monstruos originalmente se llamaba Magic and Wizards y originalmente iba a ser un juego que simplemente saldría una vez, al igual que Kaiba.
De hecho, en el manga el duelo lo gana Yugi y deja a Kaiba en coma. No es hasta que Mokuba vuelve a aparecer que se insinúa que Zeto busca la venganza. Acá en el anime se hizo que empataran para darle un flujo más natural a lo que sería el arco del Death Tea de Kaiba, pues incluso creó unos capítulos intermedios a este arco con los 4 maestros del juego, unos sujetos buenos en los juegos que Kaiba contrató para encargarse de cualquier estorbo. En este caso Yugi, aunque siendo justos, el concepto de los maestros del juego está bueno, pero no se justifica y hasta cierto punto llega a ser tonto a veces. Pero antes de hablar de los 4 terribles vendehumos, hay que mencionar un poquito todo el tema del juego de las sombras. Y es que si bien en Duel Monster usualmente lo utilizaban simplemente para duelos, esto se podían hacer con cualquier cosa. Digo, hay un capítulo en el que Yugi encara a un coleccionista de relojes utilizando justamente un reloj y un péndulo cortamanos para jugar. Otro donde hacen un rompecabezas con vidrios contra una maestra. Y otro que es mi favorito, en el que básicamente el que se mueve pierde. Esto mientras a Yugi le estaba apuntando con una pistola. Estos juegos, según dice Yami, revelan la verdadera cara de la gente. Y si pierdes o haces trampa, recibes un castigo. En el anime de hecho eran castigos ligeritos, tales como alucinaciones o traumas. Mientras que en el manga podían dejarte ciego, explotarte el corazón, prenderte en fuego o, como dije con Kaiba, dejarte en coma, ya que el otro Yugi es básicamente un maldito sádico a la Jigsaw. Bueno, pues tampoco es para tanto, pero cuando lo más ligerito que te podía pasar con Yami era ser envenenado, te comienza a cuestionar cosas. Aunque por este tipo de cosas es que la gente dice: ¡ay, es que esta es la temporada más oscura de Yu-Gi-Oh! Es muy perturbadora y tiene mucha esencia. Esto es lo que le falta a los otros Yu-Gi-Oh! Pero me recago en la leche, el loco nos siguió. Pero en realidad esta no es perturbadora, eso solamente es una exageración. Y eso que el anime es una versión bastante ligerita del manga. Pero en fin, solo quería comentar que adoro los Yami no Game. Por lo mismo, son un concepto bastante innovador en los shonens. Volviendo con los 4 vendehumo, estos, como ya había mencionado, son 100% creación del anime. Y son el experto en muñecas Sheldon, un inglés que puede hacer voz de vieja por algún motivo, que usa un deck de muñecas entre muchas comillas, poco o nada tienen que ver la verdad. Ryuichi, un men con mucha buena suerte y que le tiene miedo a las mujeres. Y no, esto no me lo estoy inventando, de verdad se ve que les tiene miedo. ¿Qué pedo con este men? Aileen Rao, una chica de la India que tiene un tigre de mascota y juega un juego raro que nada más ella entiende llamado Raijin High. Y por último y más importante, Daimon, un anciano que originalmente era súper irrelevante. De hecho solamente era un mayordomo de Kaiba más. Pero acá lo hicieron un anciano mitad cyborg al que Zeto mantenía con vida y que se supone era casi invencible en los juegos. Aunque solamente lo vimos jugar duelo de monstruos contra Yugi, qué novedad. Estos 4 son completamente originales del anime, como ya lo mencioné, pero servían para preparar el terreno del penúltimo arco de este anime. Aunque eso no quita que la mayoría sea ridículo que Kaiba tenga estos sujetos trabajando para él, exceptuando por Daimon. Otra cosa que es muchísimo más notoria aquí es la personalidad de Yugi, ya que, seamos honestos, en Duel Monsters Yami sale muchísimo más, ya que es el que carreaba los duelos. Acá Yami solo sale para los juegos de las sombras, los cuales hasta eso son muy rápidos. Y el resto del tiempo sí vemos más a Yugi y su personalidad tímida. De hecho, acá Yugi pierde la memoria cada que su otro yo toma el control del cuerpo. Puede que les parezca que es una nimiedad, pero conocer este lado de Yugi hace que el final de Duel Monsters no se sienta tan extraño y fuera de lugar por ratos, ya que realmente podemos ver cómo Yugi no podía hacer nada por su cuenta y dependía bastante del otro Yugi y de sus amigos, siendo honestos, más de lo que vemos en Duel Monsters incluso. Acá incluso se llega a mencionar que el otro Yugi es maldad pura, cosa que en parte era cierta y se menciona también muchísimo en el manga, que en sí convivir con Yugi fue lo que lo hizo ligeramente menos malvado y bueno, pues básicamente lo ablandó Yugi. Y mencionando otro de los cambios que hizo el anime, pero esta vez basándome en cambios del manga a la adaptación, fue con los compas de Yugi, de los cuales me voy a quitar a la más inútil de una vez, Miho Nosaka,
la cual era una morra de un solo capítulo en el manga que nada más era un personaje de relleno básicamente, y fue un personaje terciario al cual se les ocurrió de la nada volver a un personaje del grupo de Yugi, al cual también hicieron bastante molesto, no solo porque habla en tercera persona, sino que se la pasa gritando y es bastante molesta y no aporta casi nada. Siendo justos, para empezar, ella ni siquiera debería estar ahí, así que eso explica bastante. Y pues su único chiste en sí es que es el interés amoroso de Honda. Y ya que estamos hablando de Honda... ay, Dios mío, siempre que hablo de Yu-Gi-Oh, de la era específicamente de Yugi Muto, siempre me olvido que existe. Tristán, para empezar, no tiene realmente una personalidad. Acá le intentaron dar una personalidad de alguien responsable a medias que de hecho no está tan mal, queda con el tono que maneja esta versión del anime, aunque se le funden bastante las neuronas cuando se trata de Miho. Pero con todo y eso es incluso más memorable que el original que todos conocemos, o sea, el de Duel Monsters. Pero no es mucho más memorable que el de la serie corta. Tú acabas de traerlo sexy por última vez, bruja. Doug, por favor, es inútil. Después de todo, en el espacio nadie escuchará tus gritos. No puedo sostenerme, Doug. Puedo sentir cómo mi mano se resbala. Puedo sentirlo. Me voy a soltar. Oh, no, esto es terrible. Vamos a morir. No puedo. No puedo. Jesús. Oye, Doug. ¿Qué? Era broma. En cuanto a Yonouchi, él... de hecho, no cambia prácticamente nada. Es el más consistente con su contraparte del manga y de Duel Monsters, por lo que me voy a ahorrar los comentarios ya que tiene más desarrollo en Duel Monsters, siendo honestos. Y por último, Anzu. Que, Dios mío, Anzu sí que lo cambia todo. No solo en la personalidad, que pasa de ser la chica de "sí, viva la amistad", a ser más bien una chica medio ruda y directa. Que, pequeño dato, aquí el guión en la parte de ruda por algún motivo decía rica, y me da gracia porque pues mentira no es, pero igual ya lo corregí. En fin, el punto está en que Anzu tal cual sigue siendo la amiga de la infancia de Yugi, pero es más atrevida. Tanto así que incluso en un capítulo invita a Yugi a una cita y anda en traje de baño esperando ver al otro Yugi. Y neta no es mentira, así pasó. Y justamente esa ocasión que menciono fue también cuando a Yugi le tocó enfrentarse a Freezer. Neta, se los juro, en la versión japonesa, el criminal con el que pelea Yugi tiene la voz de Freezer, neta. Creo que ahora sí ya es un buen momento para al fin hablar de los dos antagonistas principales de esta parte, Seto Kaiba y Ryo Bakura. Nah, la neta no, ese a nadie le importa aquí. Primero hablemos del Pelos Verdes. Este men, como dije antes, era un antagonista bien equisón en el manga, en parte porque se supone que era un villano episódico como todos los que le habían tocado a Yugi hasta ese entonces, pero acá le dieron más relevancia al hacerlo tener más apariciones intermediarias, como cuando manda a sus maestros del juego, como ya habíamos dicho antes, o como cuando pelea contra esas tres hermanas brujas solo para presumir que ya tiene su propio ojos azules. Lo involucran un poquito más en la trama en los rellenos, aunque acá no tiene la personalidad de Gólatra que todos conocemos, obsesionado con el control. Que, o sea, sí es por algo lo de los maestros del juego, pero tampoco es algo que se desarrolle mucho más allá de con Daimon, como se llame el anciano ese, cuando menciona que Kaiba está sumido en la oscuridad de su corazón. Y también como otro pequeño dato, pero técnicamente Kaiba es una representación de una persona que Kazuki Takahashi conoció en la vida real, así que digamos que es un poco más personal el conflicto con Yugi. Su momento culmine es al final, tras todo lo del Desti, que me sorprende bastante que no le dijeran nada a Kaiba por tener en un parque de diversiones una torre en la que literalmente es una atracción hecha para matar a quienes perdieran los juegos dentro de la misma. Pero bueno, en fin, al final es justamente cuando ocurre el épico enfrentamiento de Yugi vs Kaiba, pero esta vez con Kaiba teniendo a los 3 dragones blancos de ojos azules y con Yugi teniendo las 5 piedras de Exodia. ¡Exodia! ¡Eso no puede ser! ¡Nadie había podido convocarlo! Pero a diferencia de Duel Monsters, que justamente es el duelo que abre el anime, aquí pues es la batalla final básicamente.
Y pese a que Yugi técnicamente gana de la misma manera, o sea reuniendo las 5 piedras de Exodia, aquí cambia un poquito ya que como dato Kaiba no rompe el cuarto dragón blanco de ojos azules, por lo que se nota más lo que dije de que no está del todo construido como lo conocemos. Y hoy en su sección favorita del fanart del día, la cual es una sección que intento mantener viva a pesar de todo, les presento este bonito arte hecho por Chanilo, en el cual salen varias cartas de su servidor. Le quedó bastante bonito y como tiene que ver con Yu-Gi-Oh, pues aproveché para mostrarlo. Ahora sí, continuemos con el video. Y claramente no nos íbamos a olvidar del europeo de Ryo Bakura, el cual también sufre un cambio, ya que, por ejemplo, este es introducido cuando recién comienza su arco, pero acá lo introducen desde poco antes de comenzar el arco del Destí. En parte para ir construyendo lo que eventualmente sería su pelea contra Yugi, al mostrarnos que, como Shadi, este posee uno de los legendarios artículos del milenio, de los cuales desgraciadamente en esta parte no se explora prácticamente nada, así que los voy a obviar por completo. Bakura tiene la sortija del milenio, un artículo que, aparte de permitirle a su ser encontrar lo que sea que busque, le permite mover almas a objetos, un poder que la gran parte del manga se le olvidó que tenía, pero a diferencia de Shadi, la sortija tiene, al igual que el rompecabezas del milenio, un alma oscura encerrada, siendo esta Yami Bakura, el cual es el responsable de que Bakura haya sido intercambiado a muchas escuelas a lo largo de la vida, porque todos los que hacían amigos de él caían en coma, justamente por lo que él hacía de encerrarlos en muñecos. Y aunque para todos los que vimos Duel Monsters el Peliblanco es el villano definitivo de la obra, acá simplemente es una amenaza más a cierto punto, aunque es muchísimo más peligroso al tener magia oscura del antiguo Egipto al igual que Yugi. Pero solo se queda en eso. No digo del todo que en este anime sea un mal villano, solo que acá no tiene realmente mucha relevancia, así que es medio X. Ahora hablemos rápidamente sobre su arco, el cual en este anime acaba siendo pues el arco final, al igual que en Duel Monsters irónicamente, el cual se desarrolla como juego de mesa, siendo un RPG a la antigüita. El cual también como pequeño dato, pero en el final de Duel Monsters también se hace algo así, el RPG oscuro. Aunque en ese corría en riesgo toda la humanidad y no solo las almas de los amigos de Yugi. Justamente para el final de todo este arco, Yugi y sus amigos y Bakura acaban derrotando a Zork y al otro Bakura, los cuales después de ser derrotados se fueron a ser Zork y amigos, creyendo por fin que se habían deshecho de él, y con Bakura ahora siendo incorporado al grupo de amigos de Yugi, siendo ese por lo menos el final de esta primera adaptación, el cual obviamente se siente incompleto porque pues lo está, así que más que un final se siente más como un continuará, y créanme, no llegaremos todavía a eso, pero créanme que continúa a lo grande. No cabe duda de que la temporada 0 de Yu-Gi-Oh es bastante peculiarcita, no solo porque desentona bastante con el concepto que los normies tienen sobre Yu-Gi-Oh, sino también porque en el propio género de los shonen resulta bastante peculiar, ya que las cosas se resuelven con jueguitos y magia egipcia antigua, rozando a veces los seinen, pero esto solo en el manga, ya que acá perfectamente la adaptación pasa por un shonen normalito, solo que en lugar de peleas y un prota gritón y torpe, tenemos juegos de mesa y un protagonista tímido pero inteligente, aunque no se muestre mucho, el cual tiene un alter ego que roza a veces en lo criminal y que después acaba siendo evangelizado por el prota. Se parece mucho a la relación de Naruto y Kurama y a la de Tadori y Sukumbia. ¿Cómo se nota que Yu-Gi-Oh se copió de obras de las God? ¿Me podrías hacer el maldito favor de largarte de mi casa? Como defecto podríamos ponerle el hecho de que es una historia bastante incompleta, pero eso es culpa de las circunstancias más que otra cosa. Así que para ver cómo continúan las aventuras de Yugi y el malvado espíritu de un faraón antiguo egipcio enano, tocará esperar a que hablemos de Duel Monsters. Pero bueno, mis tropas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y de ser así no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos, además de compartir el video para que más gente lo vea. También no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando suelo estar un poquito más activo, y de unirse al servidor de Discord del Waddles Madre, link en la descripción. Hacemos todo lo posible por mantenerlo lo más vivo que se pueda. Pero bueno, si no se me está olvidando más, y según yo no es así, yo fui Sark y con esto me paso a despedir. Hasta la próxima.